A dar comienzo al acto, a la conferencia inaugural del curso de especialización en sostenibilidad y innovación social de la cátedra INDITEX UDC de sostenibilidad. Damos en primer lugar la palabra a Marta Rey García, que es la directora de la cátedra INDITEX UDC de sostenibilidad. Marta. Gracias, rector, autoridades, Antonio, Araceli, Toni. Muy brevemente decir que esta es la primera conferencia del ciclo que desde la cátedra organizamos para divulgar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la innovación social. Pero en realidad el programa formativo que ofrece la cátedra, que es el CESIS, el curso de especialización, lleva ya en marcha desde el 9 de enero. Este curso con 28 alumnos, que yo creo que no me equivoco si digo que están enchufadísimos al programa. De hecho, acaban de tener una sesión con Toni esta misma tarde. Están trabajando también no solo en el programa formativo, sino para hacer transferencia de conocimiento a entidades reales. Tenemos este año 5 proyectos en colaboración, 3 de ellos además del ámbito social y 2 más orientados al ámbito de medio ambiente. Y en ese sentido yo creo que es una suerte contar con Cruz Roja hoy. Cruz Roja Española creo que es una entidad social de referencia no solo por su tamaño como entidad de voluntariado, con casi 200.000 voluntarios, sino también porque combina muy bien algo que desde la cátedra intentamos hacer, ojalá lo consigamos, que es la reflexión y la acción, ¿no? Y elaborar un poquito un discurso de transformación social, en la medida de lo posible llevarlo a la acción, de manera que yo no puedo sino estar agradecidísima en primer lugar y por encima de todo INDITEX por hacer posible todo el programa de actividades de la cátedra, el CESIS, las conferencias, los proyectos de colaboración, la totalidad de sus actividades, por descontado, a Antonio también como presidente del Consejo Social por promoverla y por alentarla y alimentarla, y por descontado al rector Araceli y el equipo rectoral en su integridad por el apoyo permanente y el compromiso institucional y también personal con esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar ahora la palabra a Araceli Torres Miño, que es vicerrectora del campus de Ferrol y responsabilidad social de la Universidad de La Coruña. Muchas gracias, rector. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bueno, yo simplemente quiero mostrar el agrado por participar hoy, estar hoy en este acto, en esta primera conferencia en código abierto, impartida dentro de este programa, un curso de especialización en sostenibilidad e innovación social, organizado por la cátedra INDITEX UDC de sostenibilidad, que se llama este año. Quiero felicitar a la directora, a Marta Rey, porque siempre tiene pues muy buena mano para escoger a los ponentes, a los conferenciantes, y eso es lo que hace que este curso de posgrado sea un curso de mucho éxito. Año tras año, todas las convocatorias, el curso mantiene el éxito desde el principio, tal vez quizá cada vez va aumentando, y así lo demuestra pues, el número de solicitantes, ¿no?, para participar en este curso. Gracias también porque nos da la oportunidad de escuchar a personas referentes en el ámbito, en muchos ámbitos, en particular también en el ámbito de la responsabilidad social, al cual soy especialmente sensible, como es en el caso de hoy, en donde pues tenemos la suerte, pues vamos a tener la suerte de escuchar a Antonio Gruell, coordinador general de Cruz Roja, que, como decía Marta, una institución de referencia, de prestigio, no solo nacional, sino también internacional. Así que, por mi parte, nada más. Estoy deseando escuchar al conferenciante, como me imagino que también todos ustedes. Y además el título que nos propone, yo creo que va a haber mucho que decir, porque yo creo que hay bastantes cosas que no se pueden hacer con dinero. Nada más por mi parte, gracias por haberme invitado a estar aquí y deseo que todos ustedes disfruten tanto como creo que yo voy a disfrutar con esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Damos ahora la palabra a Antonio Abril Abadín, presidente del Consejo Social de la Universidad de La Coruña.
muchas gracias, buenas tardes, rector, vicerrectora, Toni, muchas gracias por estar hoy con nosotros, Marta, muchas gracias por tu permanente compromiso con la cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad y de Innovación Social. Yo voy a contar una historia que tiene un triste comienzo, que es el desastre del Prestige en el año 2003. Dentro de poco empezaremos a tener alumnos en la cátedra que habrán nacido después del Prestige, pero bueno, todavía no. Entonces, muchos de los que estáis aquí lo habréis vivido y por lo menos otros pues tendréis referencia familiar o histórica de lo que pasó, ¿no? Es decir, nunca más aquel desastre, aquel naufragio, aquel hundimiento del petrolero que contaminó gravemente pues, la costa y las rías de Galicia. En aquel momento, Inditex hace una reflexión, y es que hay que hacer algo, porque somos una empresa gallega, somos la mayor empresa gallega, teníamos ya un compromiso de responsabilidad social. Pensad que Inditex trae a España el Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa del secretario general Kofi Annan, en el año 2001, es decir, estamos hablando de un año en que todavía la responsabilidad social corporativa era incipiente en España, que no tenía mucho menos pues, la expansión y el reconocimiento que tiene hoy en día. Entonces Inditex se plantea qué hacer, se hace una reflexión y se decide donar 6 millones para reparar, 6 millones de euros para reparar las causas y paliar los efectos del desastre del Prestige. Ahí empieza y termina el altruismo y la generosidad de Inditex. Pero ahí empezaba la responsabilidad social corporativa de Inditex en la gestión de esos 6 millones de euros. Porque lo que no se nos planteó en ningún momento es dar sin más esos 6 millones de euros, que lo podemos haber hecho. Podríamos haber tenido el titular de prensa al día siguiente, conseguir un efecto mediático de altruismo, de compromiso, de generosidad, darlo a las cofradías de pescadores, a la fundación que había hecho, que estaba haciendo la Xunta de Galicia, precisamente con el objetivo de paliar esos efectos del Prestige, pero eso no hubiera sido real. Hubiera sido altruismo, generosidad, quizá mecenazgo, pero como ya sabemos, la RSC implica gestión empresarial. Por lo tanto, lo que decidimos fue que nosotros teníamos que estar implicados en la gestión de esos 6 millones de euros y controlando que efectivamente se dedicaran a paliar de la manera más eficiente posible, con la misma eficiencia con la que nosotros hacíamos y vendíamos ropa, los efectos del desastre del Prestige. Y ahí hicimos lo que llevamos haciendo muchos años. Nosotros sabemos hacer ropa y complementos de vestir, sabemos hacerlo y sabemos venderlo, pero no sabemos hacer gestión social. Con lo cual lo que decidimos fue cogestionar la inversión, la aplicación de esos 6 millones de euros y buscar un socio de negocio que sí supiera gestionar acción social. Y lo encontramos precisamente en Cruz Roja. Ahí tuvimos un interlocutor representando a Cruz Roja. Yo precisamente le enseñaba a Toni pues, una foto que hoy encontré en internet y ahí estamos pues, las 4 personas que desarrollamos ese proyecto, que entonces era director de RSC Inditex, Javier Chércoles, Carmen Colmeiro, que sigue siendo, me decía que lleva casi 50 años ya vinculada a Cruz Roja en España, pues presidenta autonómica de Cruz Roja y precisamente Toni, que bueno, pues desarrollamos juntos ese proyecto en aquel momento, ¿no? De manera que efectivamente lo que hicimos fue desarrollar un proyecto destinado a responder a las necesidades formativas y asistenciales de la población de las comarcas afectadas, y así nacieron pues, el Centro de Desarrollo Asociativo de Bueu, el espacio de Corcubión de gestión compartida entre Cruz Roja y el Ayuntamiento con la Casa de Juventud Municipal, el Centro de Desarrollo Asistencial de Vimianzo en Terra de Soneira, con un centro de mediación social para dar respuesta a niños y niñas en posible situación de vulnerabilidad, para promover ámbitos asistenciales de vida entre menores, temas para la asistencia social y la atención pues, a todas aquellas personas que vivían del mar y que como consecuencia del desastre del Prestige tuvieron que dejar de vivir del mar, con el consiguiente problema de cambio de estatus social y cambio de vida y de hábitos de vida, etcétera, etcétera, y algunas cosas pues absolutamente maravillosas, de esas que yo decía antes que uno recuerda porque son singulares en su vida profesional, pues como haber dado lugar al nacimiento de la Escuela de Herederas de Portosín, un proyecto que todavía existe y del que yo me siento especialmente orgulloso. Tiene poco que ver con hacer y vender ropa, pero son estas cosas maravillosas que te permite hacer la RSC de una empresa que hace y que vende. Bueno, es un ejemplo, yo creo, significativo de lo que es un proyecto de responsabilidad social. Y por cierto,
Os voy a explicar por qué se llama Proyecto Singra o por qué se llama Proyecto Singra. Y pues porque el director de RSC me pidió que le diera o le dejara un libro en gallego sobre el mar. Y le pasé un poemario de Manuel Antonio, un rianxeiro ilustre, un poemario precioso sobre el mar que os recomiendo, de 4 a 4 follas en data dun diario de a bordo, escrito entre 1926 y 1927 mientras navegaba por el Mediterráneo y publicado en el año 1928. El tema central deste poemario, pois, a soidade do suxeito no mar e no tempo, e aí en el prólogo había unha frase que decía: o mar é dinamismo, aventura e singladura. E esa palabra singladura foi la que dio nacimiento al nombre de Proyecto Singra, como homenaje pues, a ese mar que nos habían manchado en ese momento. Por lo demás, hablar de la Cruz Roja pues, es absolutamente superfluo, porque todos tenemos conocimiento de la inmensidad de lo que es el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Baste decir que sus señales de identidad son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad. Bueno, yo creo que todo lo que yo pueda hacer en este sentido sería absolutamente superfluo. Con lo cual, pues ya presento a Tony Broel, que más o menos es de mi quinta, un poquito más joven que yo, y coordinador general de Cruz Roja Española nada menos que desde junio de 1994. O sea que se ha hecho ver. Tú y Carmen, desde luego, sois veteranos de la Cruz Roja, pero de verdad, ¿no? Bueno, como tal coordinador general de la Cruz Roja Española, pues es encargado de coordinación de los departamentos de intervención social, voluntariado, desarrollo local, formación, medio ambiente, salud y socorros, emergencias, Cruz Roja, juventud, centro de coordinación, centro de estudios en derecho internacional humanitario y cooperación internacional. Yo no sé si hay alguna área de que no seas coordinador. Toda la administración. Toda parte de la administración. Bueno, desde 1994 asiste a las reuniones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel internacional como parte de la delegación de la Cruz Roja Española y ha sido miembro en calidad de experto de múltiples cosas. Pues aquí me citan el Consejo de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, presidente de la plataforma VIH-Sida, Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Además es autor de varios libros, el último de los cuales pues lleva el título ¿Qué hacer? Reflexiones en torno al alcance de la acción de la Cruz Roja. Un honor y una satisfacción tener aquí a Tony Broel. Muchísimas gracias y cuando lo quieras. Muchas gracias a Marta, que es la directora de la cátedra. Muchas gracias a la CEI, a la vicerrectora. Muchas gracias a Antonio, que volvemos a vernos después de mucho tiempo. Y también muchas gracias, rector, por acogernos aquí. Y antes de empezar, querría decir que nuestra historia empezó de colaboración con Inditex. Empezó con el Singra, pero hemos ido desarrollando multitud de proyectos de cooperación internacional y lo seguimos realizando y además creamos todo un sistema aprovechando la capacidad técnica también de Inditex que está permitiendo distribuir en España a personas en situación de extrema vulnerabilidad que puedan usar ropa digna y en las condiciones necesarias, y este proyecto estamos usando con mucho éxito y funcionando muy bien. Y que de alguna manera, pues ahora cuando hablabas del Pacto Global me acordaba de todos esos momentos de creación del pacto que fue súper interesante y bueno, viene bien. No sé si acordar hace 2 años, pero viene bien recordar, porque muchas cosas de las que hicimos, por ejemplo, en Singra, se han ido materializando como nuevas metodologías que luego se fueron implantando y en su momento fue una forma de intervención muy novedosa, muy distinta, muy integral y la pudimos hacer gracias a esa colaboración. Marta también nos ha traído a esta universidad porque con Marta tenemos ya muchas cosas en marcha, tenemos estudios de qué cosas motivan al voluntariado, cosas de las que nos han por venir, de las que hablamos hoy, que estamos trabajando ya con mucha profundidad y agradecer por la invitación a poder compartir este tiempo con todas y todos vosotros. Ya yo hablo mejor de pie, porque esta imagen que, como dice, ahora ya tengo que cuidado Antonio, porque yo no sé de qué edad la habrán visto. Esta imagen es de los años 80 y es unos tapices que se pusieron en Washington. Estos tapices
es la obra artística comunitaria más importante de la historia, no se ha hecho nunca ninguna mayor, pesa 54 toneladas y son 48.000 paneles que representan cada uno de los cuadritos a 90.000 personas que fueron víctimas del VIH. Esta imagen refleja claramente que existía una movilización, se produjo una movilización como nunca se había visto en la historia, que hizo que se hiciera patente lo que significaba no solo la enfermedad, sino lo que significaba el estigma que generaba esa enfermedad. O sea, si ahora nos acordamos, la pandemia había dos ecuaciones terribles, que eran homosexualidad, SIDA-muerte, prostitución, SIDA-muerte, es decir, nacía con un estigma apabullante y además con una mortalidad tremenda. Solo hay que recordar que en el peor año de muertes fue el año 2004. Se entiende que fue el 2004 porque también las cifras no teníamos la capacidad de conocer los casos, se fueron más de 2.200.000 personas, y en el año 2017 fueron 940.000. Esa diferencia, esa gran diferencia, ¿por qué la cuento? Nada de lo que ocurrió para luchar la enfermedad hubiera podido ocurrir sin esto, sin lo que simboliza estas imágenes, es decir, sin una movilización, sin una sensibilización ciudadana, nunca se hubiera podido producir una presión para que se estudiaran nuevos medicamentos, para que se planificara un tipo de vacunación distinta e incluso para que se celebrara una asamblea general extraordinaria de Naciones Unidas monográficamente dedicada a un tema de esta magnitud. Claro, no solo hacía emerger el estigma de la enfermedad, sino las miles de vulnerabilidades que se producían en el mundo y las grandes diferencias y desigualdades que se producían y se han producido por los tratamientos. ¿Dónde voy con esto? Todas y todos nosotros, en todos nuestros contextos, vivimos rodeados de situaciones de vulnerabilidad de todo tipo. Y esas situaciones de vulnerabilidad se pueden producir en grandes desastres cotidianamente. Es decir, que de alguna manera nosotros salimos a la calle, pueden atropellar a una persona delante nuestro, después de una emergencia que se haya producido después de un terremoto, pues surge la necesidad justo inmediatamente después, y hay una cosa que pasa desapercibida, pero que es tremendamente importante para lo que vamos a hablar hoy, que es que las primeras personas que ayudan a otras personas son personas normales y corrientes. De quien ayuda a llevar la bolsa a una persona mayor que no puede es un vecino, alguien que pasaba por allí. Las personas que más vidas salvan después de un terremoto son los vecinos que acaban de sufrir el terremoto que ayudan a su vecino. No hay nadie más que salve más vidas. ¿Vale? Este elemento, que luego desarrollaremos más, es la base sobre el que se basa toda la acción solidaria. Es decir, el primero que actúa por instinto, por motivación, por creencias, por lo que sea, es el que está al lado de cada uno. Y todo eso se hace por una motivación íntima, personal, que no hay más. Es decir, que una reacción. Después hay un segundo nivel, que es que también es frecuente, que es decir, después de estas personas que han ayudado a las demás, hay las que han aprendido a ayudar. El aprender a ayudar no es una cosa tampoco mecánica, que dice, yo voy a aprender a ayudar. Es decir, cuando la gente viene a Cruz Roja y hace un curso de primeros auxilios, no ha pensado, voy a aprender para ayudar. O sea, también es una cosa que puede venir porque ha tenido algún familiar reciente o porque le apetece. O una persona, hay muchas personas, por ejemplo, que aprenden lengua de signos porque les parece que tienen que aprender una forma de comunicarse, un aprendizaje. O hay personas que aprenden a llevar una silla de ruedas pues porque entienden que materializa alguna forma de solidaridad. Y ese es el segundo nivel, es decir, que cuando en nuestra vida cotidiana, primero, me ayuda al que encuentro por el camino, y el segundo nivel es que después puede ser que fácilmente encuentre a alguien que haya aprendido a ayudarme para lo que yo necesito. Después hay otro nivel,
que es las personas que están organizadas para ayudar, pero que tiene, vamos a hablar de su dimensión después, que es, bueno, la Cáritas, la Cruz Roja, la gente que se sigue de cualquier organización, que el único hecho es decir, oye, a estos dos aspectos que hemos hablado, uno es decir, oye, yo para ayudar, para hacer lo que sé, me organizo. Es decir, y formo parte de una organización que tiene una misión concreta de ayuda, de apoyo, o de compromiso, o de activismo, que está ahí. Todo esto, yo reconozco que es simple, pero lo voy a profundizar, ¿no? Porque dices, bueno, pero es nuestra vida cotidiana, esto nos pasa cada día. Y después viene este nivel, que son los servicios especializados. Yo aquí lo he agrupado para no alargarlo mucho, pero es decir, es desde la ambulancia que yo llamo al 112 y viene y me recoge, o que me voy a los servicios sociales porque tengo un problema, o porque me voy al centro de salud de mi pueblo o de mi barrio para que me den atención. O llevo un dispositivo o tengo una tele de alarma en mi casa, que creo que me ayuda esto. O tengo una tele de alarma en mi casa para lanzar la alarma, o una mujer que sufre menos datos, que tengo un móvil que yo puedo activar y para que me geolocalicen y me ayude. Esto que parece tan sencillo, fijaros que hasta donde he llegado ahora puede ocurrir en cualquier lugar del mundo. O sea, en cualquier lugar del mundo, el vecino ayuda a su vecino. Y le ayuda a cargar agua o tal. O uno aprende a ayudar de la forma más simple que pueda. Y las comunidades, en la circunstancia que sea, se organizan. Pero aquí ya estamos en un punto complejo que para daros un dato, solo el 29% de la población mundial accede a alguno de los servicios que estarían incorporados en estas atenciones especializadas. ¿Vale? Solo el 29%. Es decir, tienen alguna pensión, pueden acudir a un centro de salud. Estamos hablando pues, me gusta decirlo, de 7.600 millones de habitantes, más los que han nacido en estos días, pues solo 2.200 pueden acceder a este nivel. Y después ya estaríamos en el altamente especializados, es decir, el lugar súper especializado donde pueden dar un tratamiento o la UBI de un hospital. ¿De acuerdo? Que esto no he conseguido en internet ningún dato después de meses que me permita saber cuánta población del mundo accede a eso. Porque la sanidad universal no es universal donde es universal, tampoco. Es decir, por ejemplo, pues hay muchos países de nuestro entorno que tienen una sanidad universal, pero que es una sanidad universal topada, que a lo mejor X tratamientos ya no los recibes. Es decir, al final, una sanidad universal como la que nosotros entendemos puede estar en el orden de unos 15 países, no llega a 20 que esté sin condiciones. Es decir, eso es el último trozo. Conclusión. Lo de abajo puede ocurrir en cualquier lugar, el 1 puede ocurrir en cualquier lugar, el 2 en cualquier lugar, el 3 en cualquier lugar, el 4, 29%, y el 5 no se sabe. ¿De acuerdo? Esta es nuestra realidad. Que después de dicho lo que contaba antes, si uno se fija, si tuviéramos que especular gráficamente, lo que hemos visto abajo podría disfrutarlo la mayor parte de la población mundial. Es decir, que a alguien se le acerque la ayuda cuando no puede hacer algo, las posibilidades de alcance son muy grandes, ¿no? Si estoy en manos de los que han aprendido a ayudar, aunque sean cosas sencillas, el rango también de población que puede ser atendida es muy grande. Y si hablo de personas que están organizadas para ayudar, baja un poquito el rango, pero todavía sigue mucha más gente. Y luego ya nos vamos al 29% que hablábamos antes, que es el único que podría disfrutar de estas cosas. ¿Qué ocurre? Los niveles de respuesta, en nuestro caso, por ejemplo en España, entre que yo llamo al 112, vienen a casa, me ponen la ambulancia y llego a un hospital o a la UBI del hospital, pasa un tiempo súper corto. Es un tiempo
muy razonable para que yo pueda sobrevivir. Pero lo mismo digo de si yo, por ejemplo, tengo una discapacidad en España. O sea, si yo soy invidente en España, tengo muchas posibilidades de que la organización, que la ONCE, me ponga en un programa para que aprenda lengua de signos, para que me inserte laboralmente, y la distancia entre no tener acceso a nada y poder llegar al máximo nivel de atención es fácil. Si yo me voy ahora mismo a Guinea-Conakry, desde abajo, desde la pirámide, desde la base de la pirámide, si he tenido ese accidente de coche o tengo una enfermedad grave, podría llegar a ir a un hospital, pero el tiempo y distancia sería infinito. O sea, un país rico, a ver, la evolución, lo cuento con la ambulancia porque es muy sencillo. Es decir, una ambulancia, cuando un país es pobre, muy pobre, cumple una función que es cubrir esas distancias. Es decir, me llevan del centro de salud a un hospital porque no hay un hospital intermedio. Es decir, ayuda a acercar estos caminos, pero claro, es muy difícil. O sea, aquí, por ejemplo, si ahora nos pasa algo aquí en La Coruña, yo creo que teníamos 4 o 5 opciones de ir a urgencias de sitios, ¿no? Buenos sitios, 5 o 6. Y opciones para entrar en una UBI en menos de 1 hora o 2, seguro que 2 sitios, ¿vale? A las distancias muy cortas. Pues eso, en otros contextos es así. Pero hay algo peor. Que esto que he contado aquí se produce también en muy pocas circunstancias, en muy pocas ocasiones. Y lo que suele ocurrir es esto, que hayan sistemas, pero que no tengan coordinación, que no tengan enlace. Es decir, que me puedan atender, pero ya me quedé en el centro de salud varado con mi malaria o con mi situación porque no hay un sistema que permita enlazar la asistencia. Cuando hablo de esto puedo hablar del reciclaje. O sea, si yo tengo un sistema de reciclaje que reciclo con los cubos, el amarillo, el verde, el tal, pero después del siguiente fase, que es donde va, no lo tengo, que esto es real, no estoy hablando de que no exista. Nosotros en España hemos tenido muchas veces, unos cuantos años, los cubos, que alguna vez pasaba el camión que tocaba y otra vez venía el mismo camión que se lo llevaba todo, lo habéis visto todas y todos, ¿no? Pues es eso, es decir, que hay una parte que tiene que producirse cuando esa ruptura, superar esa ruptura. Y entonces viene, y dices, bueno, Tony, vale, pero nos has puesto aquí una cuando hablamos de lo que tú decías. Y ahora empezamos a hablar de lo que yo decía. Y voy a intentar poner ejemplos. Voy a intentar poner ejemplos porque sí se pueden hacer cosas. Es decir, cómo es o cómo se plantea la intervención o qué se puede hacer. Y voy a contarlo con ejemplos concretos. Cuando nosotros decimos las personas ayudan a las personas, yo he utilizado el ejemplo súper simple que conté antes, el de la ambulancia, que llamo al 112, ¿vale? O ayudo a la persona directamente, o le llevo el bolso, le ayudo a llevar el bolso. Y a mí, en este sentido, a mí se me ocurren muchas cosas. Nosotros en la crisis tuve una cosa que era una conversación que fue muy impactante para mí, de cuando sufrimos la crisis en España, la crisis económica, cuando las personas se encontraban que no podían comprar la comida, que aún hay muchas personas que se encuentran así, pero era en aquel momento crítico, en una conversación una persona nos contaba que como le daba mucho apuro darle la ayuda al vecino porque sabía que no podían comer, lo que hacía era hacía la compra, compraba el doble, lo dejaba en la puerta de su casa y lo dejaba allí y desaparecía, con lo cual el vecino nunca sabía quién había. Esto es esto, ¿vale? Y esto se puede hacer algo. O sea, esto es estimulable, es promovible y no solo en el ámbito de las organizaciones, sino que es aplicable en el ámbito de las empresas, en el ámbito social. Es decir, hay un recorrido muy importante de lo que nosotros podemos hacer para que la gente vea cuántas oportunidades y cuántas formas tienes de ayudar. A nosotros, por ejemplo, también nos pasa que las personas que tienen teleasistencia domiciliaria en su casa,
muchas no tienen ninguna familia y tienen los vecinos. Y nosotros, ¿qué nos ha ocurrido? Cuando nosotros llamamos a un vecino y le preguntamos, oiga, primero le preguntamos a la persona si deja que lleguemos al vecino. Y le decimos, oiga, ¿podemos llamarle a usted si le pasa al vecino para que se acerque a la casa? Muy difícil, si no han tenido alguna reyerta de rellano, muy difícil, que nos digan que no. Muy difícil. Porque eso es estimulable, producible y tiene en todos los aspectos y ambientes se puede generar. Nosotros, por ejemplo, ya he contado ejemplos de los que son cotidianos, pero por ejemplo ahora nosotros en este momento, con la Sociedad Española del Corazón, hemos creado una app que ha tenido un crecimiento exponencial, el uso, que consiste solamente que yo con mi móvil, cuando me acerco y veo un desfibrilador, lo fotografío con el app y queda ya ubicado un desfibrilador de estos que están en los supermercados, en tal, queda ubicado y queda registrado en un sistema. Eso lo van haciendo voluntarias y voluntarios, se han apuntado a esta app, que no son voluntarios de una organización, son personas que se han bajado la app y van registrando esos desfibriladores. Esos desfibriladores permiten que cuando se necesiten tú tengas una ubicación inmediata, el que sabe usarlos, el que ha aprendido, tenga una ubicación inmediata para saber dónde están o se pueda alertar a la persona que está más cercana. Estos son mi defensa de argumentos, de cosas que se hacen y se pueden hacer en el terreno de que las personas puedan ayudar. Las personas han aprendido a ayudar. Aquí voy a poner un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, porque lo de enseñar a ayudar muchas veces también lo restringes a cosas muy, como dirías, bueno, como un matiz superhumanitario o muy romántico. Nosotros hemos hecho este año un ejercicio, tenemos unos programas a nivel escolar muy importantes que alcanzan a 600.000 niñas y niños, que son sobre violencia de género, bullying, ciberataques, ciberacoso, pero ciberataques no. Ciberataques por ahí no lo haremos. Pero esa parte. Y como tenemos una metodología implantada, queremos probar que esa metodología funcionaba. Y cogimos en un colegio de Madrid, de Villaverde, a 786 alumnos. De esos nos centramos en 64 chicas y chicos. Les enseñamos cómo identificar el bullying y cómo actuar y mediar ante las situaciones de bullying. Es decir, formarles para que fueran capaces de ver cómo y con instrumentos, es decir, que no se sintieran atemorizados. Pues bueno, pues esto que estábamos hablando, de este segundo nivel, pues tuvo un resultado inmediato, ha tenido un resultado inmediato. Es decir, redujimos casi la mitad, de 7,6% de casos en el total de alumnos al 4%, que, hombre, Tony, eso es la mitad, ¿vale? Es la mitad y una tendencia, porque todo lo que son hábitos sociales generan tendencia. O sea, cuando tú ya empiezas a actuar con el grupo, tú estás identificando lo que está bien y lo que está mal. Cuando tú estás actuando sobre casos, cambias la perspectiva. Y los que eran de un alto nivel de acoso, dentro de los que eran de acoso, pasaron del 14 al 9%. ¿Qué queremos decir? También hay mucho recorrido. Es decir, no estamos hablando de educar, estamos hablando de enseñar para ayudar a otros. Este tercero, las personas están organizadas para ayudar. Voy a poner dos ejemplos. En el año 2000 murieron por malaria 839.000 personas. Y en el año 2016, 445.000. ¿Qué diferencia hay entre el año 2000 y el 2016? Hay unas cuantas diferencias. Una, es verdad que los tratamientos son más exitosos y se han extendido. La vacuna, por desgracia, no se ha conseguido implantar. Ha habido muchas acciones contra la malaria, pero hay un elemento que a mí no me gustaría olvidarme, que es
que desde el año 2014 hasta el 2016 se distribuyeron en el mundo 582 millones de mosquiteras impregnadas, ¿vale? Ahora imaginaros, me gustaría que os imaginarais la logística de repartir vivienda por vivienda en África, en lugares remotos, una mosquitera, llevar a una familia o dos, contarles cómo se impregna, cómo se coloca, ponerla, con un impacto en salud importantísimo y un cambio de hábitos en esas familias. Esto es la primera cosa que diré. He dicho otras, pero esto ya está muy claro que no se puede pagar con dinero, no se puede hacer con dinero el organizar a todos los miles y miles de personas a las que enseñamos y organizamos para que distribuyan el conjunto de organizaciones esas mosquiteras. Es decir, que una parte de esta reducción de la mortalidad por ser la malaria está hecha por gente organizada que ha aprendido a ayudar, pero que no forma parte de ningún sistema público, aunque contribuya y colabore. Antes con el grupo lo estaba contando, digo, lo repetiré, porque lo repetiré otra vez lo mismo. Es decir, que, como lo hablaban, no sé si es la broma, pero bueno, pero que hay una parte que que estamos aquí otra vez. Nosotros tenemos una confusión, voy a decirlo más refinado, ¿no? Que a las organizaciones y al mundo nos gusta mucho dar e inaugurar. ¿Vale? Los mamíferos en general nos gusta dar cosas e inaugurar cosas. ¿Qué quiero decir? Que a nosotros nos gusta mucho, pues para la higiene personal nos puede encantar en un país dar una pastilla de jabón para que la gente se la... Pero nos gusta más inaugurar un centro de salud. Eso nos encanta, ¿vale? Pero lo que salva más vidas es entregar esa pastilla de jabón, enseñar a usarla y crear un hábito de higiene y de gestión del agua potable, que es lo que más vidas salva, más que la inauguración del centro de salud. Que yo no digo que no haga falta el centro de salud, pero sí buscamos la oportunidad que tenemos, la gran oportunidad que tenemos en lo que es la organización de las personas para mejorar las cosas. Podemos poner ejemplos de lo que queráis. Es decir, yo digo esto, pero los ejemplos están en todo, están en los temas de medio ambiente. Nosotros tenemos un programa ahora precioso de pobreza energética que consiste con 16 familias muy vulnerables que están en situación de pobreza energética, ir a su casa, evaluar los instrumentos que usan, qué bombillas usan. Nos gastamos 120 euros por familia, cambiamos bombillas de media, cambiamos las bombillas, ponemos las puntas de las ventanas y ahorrar 90 euros al año, varios años. Esos 90 euros para una familia vulnerable son 6 compras en supermercado, ¿vale? Y eso solo lo podemos hacer movilizando personas voluntarias que miran, van a las casas, miran qué ocurre, cuentan tal y hacen esa labor. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, pues esto que es un poco una repetición de lo que decía antes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos unas respuestas muy extensivas que cambian la vida de las personas y otras respuestas intensivas que también tienen que recibir las personas. Yo no querría para nada que mi mensaje significara, oye, ya nos lo arreglaremos todo entre nosotros y no hay responsabilidades de los poderes públicos, locales o nacionales, de que yo pueda ir a una UBI, ¿vale? No digo eso, ¿vale? Pero sí digo que abrir una UBI, ponerle médicos, ponerle la mejor infraestructura y ponerle los mejores recursos se puede pagar con dinero. Pero lo que sí no se puede hacer es hacer que la gente se ayude, enseñarle a ayudar y organizarse a ayudar. Eso solo se puede hacer sin dinero. Que no quiere decir que me haga falta dinero para las mosquiteras. Bueno, porque si no me pilla algún financiador, dice, Guillermo, no te damos nada. ¿Vale? No, pero quiere decir que al final este es el argumento. Nosotros tenemos un montón de posibilidades y de acciones de cosas
que no es necesario dinero para hacer, pero que tienen un impacto y una importancia social y muy grande, y que hay montones de oportunidades y que además no tenemos mucho tiempo. Es decir, que todo de lo que estamos hablando, de gran impacto, tiene un recorrido muy importante por este camino. Nada, y esto era el mensaje. Muchas gracias.